Estimados amigos, bienvenidos a esta serie de videos ejecutivos para su licenciatura en Derecho del Colegio Nacional de Profesores Certificados. A continuación vamos a iniciar la cuarta unidad de esta asignatura, Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y estoy para servirles. Iniciamos con esta cuarta unidad. Bienvenidos. Muy bien, estimados amigos. Vamos a ver los siguientes temas. Vamos a analizar el sistema internacional de derechos, de protección de derechos humanos, analizando la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Y asimismo vamos a empezar con el análisis de el Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, estudiando el sistema interamericano con los órganos que lo integran, como son vamos a hablar de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, protocolos sobre derechos económicos, sociales y culturales y protocolos sobre la pena de muerte. Muy bien, empezamos entonces. Cuando hablamos nosotros del sistema de protección internacional de los derechos humanos, tenemos que hacer mención de los siguientes elementos. Para el año de 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, las naciones ganadoras se reunieron para constituir la Organización de las Naciones Unidas. 51 naciones fundaron esta organización y se estableció como sede de la organización la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. 3 años después, para diciembre de 1948, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya una de las principales promotoras es Eleanor Roosevelt. Tenemos también, por supuesto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ese mismo año. Muy bien. Pero bueno, lo que nos interesa, estimados amigos, abordar a continuación es cómo funcionan los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Y en particular, tenemos que hacer referencia a la creación de la Organización de los Estados Americanos en el año de 1948, la denominada OEA. Muy bien. Esta organización trae como consecuencia que en ese mismo año se firme lo que conocemos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual era una primera disposición de carácter internacional que se encargaba de la protección y el reconocimiento de los derechos humanos. Esta declaración crea un órgano encargado de hacer velar los derechos contemplados en la declaración y este órgano se llamó Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se estableció en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Para 1969 se firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocida como Pacto de San José, la cual reconoce un organismo existente con antelación, ya lo mencionamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y crea un organismo de naturaleza contenciosa, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Otro aspecto muy importante que debemos destacar son los protocolos que surgen de esta convención. Entre algunos de los principales vamos a mencionar el Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988 y el Protocolo de la Pena de Muerte del año de 1990. Muy bien. Entonces, estos son elementos muy importantes que debemos tomar nosotros en consideración en la exposición de esta unidad. Estimados amigos, pues bueno, vamos a hacer referencia principalmente a cómo se encuentra integrada el sistema interamericano de los derechos humanos. Muy bien, empezamos.
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como ya mencionamos, existe un sistema internacional que se encuentra regido por la Organización de Naciones Unidas, que abarcan las principales naciones que se encuentran inscritas dentro de esta organización. Pero también, a su vez, en cada uno de los continentes tenemos organismos regionales de protección de los derechos humanos, destacando por supuesto el caso de Europa, que es uno de los casos más destacados para la protección de los derechos humanos. Ahora bien, estudiando lo que corresponde al tema de el sistema americano de derechos humanos, tenemos que destacar lo siguiente, estimados amigos. Muy bien. Este sistema reconoce dos organismos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se estableció en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se estableció en la ciudad de San José, Costa Rica. Muy bien. El sistema interamericano de derechos humanos, principalmente vamos a ver que abarca lo siguiente: los dos organismos que ya hemos señalado con antelación, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los países que no aceptaron esta competencia, tenemos a Estados Unidos y también tenemos a Canadá, tenemos también a Cuba, a Venezuela y algunas islas de Caribe que de alguna manera no ratificaron el Pacto de San José y como consecuencia pues no adoptan las resoluciones que se toman dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Muy bien. ¿Cuáles son, estimados amigos, los derechos contemplados en el sistema interamericano y sobre todo cuál es el marco normativo que tenemos que hacer referencia? Esta es una cuestión muy importante que a continuación vamos a analizar. Muy bien, perfecto. Iniciamos entonces. Muy bien, muy bien. Bien. Tenemos como documento fundado en el año de 1948 a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta es del año de 1948 y principalmente abarca a todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos. Muy bien. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir que los países miembros de la OEA aceptan la competencia en el tema de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, perfecto. Mientras que por lo que respecta al sistema interamericano de derechos humanos, que vamos a ver a continuación, compañeros, el cual reconoce un órgano que se constituyó con antelación, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se crea un órgano contencioso como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José de Costa Rica. Este sistema pues abarca principalmente las naciones que ustedes ven de color mostaza y bueno, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Cuba y varias islas del Caribe pues no aceptan la competencia de estos órganos que hemos señalado con antelación. Algunos de los derechos que se contemplan dentro del sistema interamericano de derechos humanos son los siguientes. Atención, por favor. Tenemos derecho a la igualdad, tenemos derecho a un juicio justo, derecho a la participación política, a movimiento, al derecho de asociación, al de la asamblea, al de vida familiar, al de libertad, al de asilo político, al de libertad de religión, al de salud, derecho al nombre, a la vida, a la seguridad social, a los beneficios del trabajo, a la educación, a la cultura, al honor, a la dignidad, a la protección judicial, a la integridad personal, vida privada, a la libertad de expresión, derecho de nacionalidad, la libertad de
pensamiento, solamente por mencionar algunos de los derechos que se reconocen dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, es importante mencionar lo siguiente. Recordemos, el sistema interamericano de derechos humanos tiene como base la Organización de Estados Americanos. Asimismo, de esta organización surge un primer documento garante de los derechos humanos en el continente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del año de 1948. En este año, esta declaración constituye un órgano rector de los derechos humanos en el continente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se estableció en la ciudad de Washington, D.C. Posteriormente tenemos otro documento base, que en este caso vamos a mencionar, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, o también conocida como Pacto de San José, que además de reconocer la existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, crea un órgano contencioso como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos son los aspectos más importantes que debemos destacar. Y cuando nosotros hablamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, señalamos que esta convención reconoce dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, y tenemos por otra parte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en la ciudad de San José de Costa Rica. Muy bien. Ok. Este es un órgano consultivo y este principalmente es un órgano de naturaleza contenciosa. Muy bien. Estimados amigos, ya habiendo mencionado esta situación, es muy importante señalar que antes que nosotros acudamos al sistema interamericano de derechos humanos, hay que agotar todo el proceso que establezca el derecho interno, además de presentar los medios de impugnación que sean necesarios tramitar para que se deje sin efecto la resolución que ha emitido el órgano jurisdiccional, y si en una segunda instancia promovemos algunas controversias y sobre estas circunstancias se pronuncia una Corte Suprema, ello va a llevar como consecuencia que se cumplió con el principio que establece la propia Convención Americana de Derechos Humanos, que es el principio de definitividad. Muy bien. Y sobre este principio de definitividad, estimados amigos, pues bueno, ya podemos nosotros acudir y presentar nuestra petición o solicitar medidas cautelares ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver rápidamente cómo se va desarrollando este trámite, estimados amigos. Muy bien. La petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se puede hacer de forma personal por aquella víctima, por aquella persona que haya sufrido un menoscabo en sus derechos humanos. También, por otra parte, tenemos que las peticiones se pueden hacer de forma colectiva por un grupo de personas que resultan afectadas como consecuencia del acto de autoridad, y ese acto vulnera sus derechos humanos, y asimismo por diversos organismos no gubernamentales que tienden por proteger los derechos humanos. Dentro de la petición es importante individualizar a las víctimas. Tenemos que establecer cuáles son las personas que sufrieron un menoscabo en su persona, en su patrimonio, como consecuencia de un acto de autoridad, y que ese acto de autoridad vulnera derechos humanos que se encuentran consagrados ya sea en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o
en la Convención Americana de Derechos Humanos y los protocolos que surjan de esta convención. Muy bien. Tenemos también, por supuesto, estimados amigos, que explicar cuál es el acto u omisión que provoca el Estado, que provoca la autoridad, que menoscaba los derechos humanos. Entonces, vamos a verificar tanto el tema de acción como el tema de omisión y que esto trae como consecuencia la lesión de los derechos humanos. Muy bien. Como señalábamos con antelación, antes de acudir al sistema interamericano de derechos humanos, es importante pues haber agotado todos los procedimientos jurisdiccionales que se establezcan en el interior del Estado. Hay que cumplir con la jurisdicción ordinaria. Cuando yo presento mi demanda, aquí voy a estar preparando lo que conocemos como el tema de litigio estratégico. Ello implica que yo, desde mi propia demanda, ya estoy argumentando cuestiones de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad para que cuando el juez se pronuncie sobre esta sentencia, pues evidentemente tenga que hacer un pronunciamiento sobre estos aspectos que hemos señalado. Y bueno, sí, agotando los medios ordinarios de impugnación, la sentencia queda confirmada. Recuerden que contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, yo puedo presentar lo que es mi demanda de amparo en su modalidad directo y esta solicitud pues de alguna manera va a ser resuelta por un tribunal colegiado de circuito. Pero si lo que yo argumento en esa demanda de amparo tiene que ver sobre temas de constitucionalidad y de convencionalidad, en revisión podrá conocer el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, que en este caso sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya habiendo agotado la jurisdicción en el interior del Estado, pues bueno, y continúa la violación a los derechos humanos, pues bueno, ahora sí, lo que nos queda en este supuesto es presentar mi petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengo un plazo para presentar mi petición de 6 meses. Muy bien, a partir que dicha sentencia, que dicha resolución haya causado estado. Esto significa que no exista ningún medio ordinario por la cual nosotros podamos dejarla sin ningún efecto. Muy bien. Algunas reglas y algunos principios que se debemos de seguir, estimados amigos, pues por supuesto está el tema de el derecho de la petición que estamos formulando. Si se encuentra en trámite una solicitud para la protección de ese derecho humano en otra corte, pues bueno, entonces no podemos darle trámite a nuestra petición en la ciudad de Washington, D.C., porque en todo caso nos encontramos bajo la figura que conoce el sistema interamericano de litispendencia. Y bajo ese supuesto, si se encuentra otro órgano conociendo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no entrará al conocimiento de esa violación a los derechos humanos. Muy bien. Le vamos a dar trámite a la petición de derechos, por violación de derechos humanos, en la cual presentamos nuestra petición y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a hacer una evaluación inicial. En esta evaluación inicial, pues se va a dar trámite a la solicitud o en su momento se va a denegar o en su caso se va a prevenir. Entonces tendremos que hacer la aclaración correspondiente. En el caso de darle trámite a mi solicitud, pues bueno, la comisión va a rendir un informe sobre admisibilidad con la cual notificará al Estado responsable para que pues haga las observaciones que estime conducente y puedan llegar a un acuerdo conciliatorio.
Si el Estado no hace caso si el Estado no quiere conciliar, si el Estado no hace caso a la recomendación emanada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisión va a rendir un informe de fondo y si no cumple con este informe de fondo la autoridad responsable, pues bueno, podemos presentar la solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir dentro del sistema interamericano de derechos humanos? Esta es una cuestión que no, es muy importante resolver con ustedes. Vamos a ver. Ya agotamos toda la instancia jurisdiccional interna. Ya no hay nada pendiente por desahogar. Ahora nosotros presentamos nuestra solicitud por escrito, por vía electrónica, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De darle trámite a mi solicitud, pues bueno, se le va a asignar un número de expediente. Muy bien. En este caso van a tratarse en el orden que ingresan a la comisión, salvo que alguno de estos verse sobre de algún derecho humano que se le está vulnerando a un grupo llamado vulnerable, y en estas circunstancias se le va a dar un trámite prioritario. Recuerden, con esa petición, la comisión podrá admitir, desechar o en su caso, hacer la prevención correspondiente. De admitir esta solicitud, va a rendir un informe sobre admisibilidad. Vamos a emplazar a las partes y la autoridad tiene un plazo de hasta 3 meses para hacer sus respectivas observaciones. En ese tiempo también vamos a tratar de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio. Si aquí las partes ante la comisión llegan a un acuerdo, esto va a dar por terminada la controversia. De no llegar al acuerdo correspondiente, pues bueno, se van a celebrar audiencias públicas en las cuales pues vamos a escuchar a las partes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por conducto de los 7 consejeros que la integran, pues van a emitir un informe de fondo. Ese informe de fondo pues toma como base lo que se desarrolló en esta audiencia, así como por lo que respecta al informe sobre admisibilidad. Esos elementos son tomados en consideración para que la comisión emita este informe de fondo. Como ya mencionamos, el informe de fondo y el informe sobre admisibilidad son la pauta que está tomando en consideración la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de haber transcurrido esto, le damos un plazo de 4 meses, pues para que se cumpla con lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo y en su informe sobre admisibilidad. Se escuchan las partes sobre sus alegatos finales y bueno, la comisión integrada por estos 7 miembros, pues bueno, que no representan a los estados, pero sí forman parte, son ciudadanos de los estados que forman parte de este sistema interamericano de derechos humanos, pues van a tomar la determinación. Bajo este supuesto se le da un plazo para que la autoridad responsable en relación al informe sobre admisibilidad y al informe sobre fondo, pues que le dé cumplimiento a esa recomendación que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la autoridad responsable. Si la autoridad responsable decide no hacer caso a este informe de admisibilidad y al informe de fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, previa autorización de la víctima, podrá presentar la demanda correspondiente tomando como base los 2 documentos que hemos señalado con antelación, el informe sobre admisibilidad y el informe sobre fondo, y en base a esto emitir una sentencia. Muy bien. Esta sentencia, estimados amigos, bueno, no, perdón, no es una sentencia, discúlpenme por favor, la demanda. Muy bien. En este caso, estimados amigos, la comisión se va a integrar como si fuera un fiscal, va a representar ante la corte
los derechos de la víctima, aunque la víctima puede estar siendo acompañada en cada una de las audiencias por su representante. Muy bien. Perfecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos evaluará si admite, si desecha o si previene. En el caso de admitir, pues bueno, va a emplazar a las partes y va a señalar fecha para que tenga verificativo la audiencia. En esta audiencia se presentan los alegatos iniciales. Después se desahogan pruebas y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta su sentencia. Muy bien. Bien. Habiendo transcurrido todo lo anterior, la Corte Interamericana, emitiendo su sentencia, verificará que las partes den cumplimiento a la misma, verificará que la autoridad cumpla, analizará con las ONGs que se esté cumpliendo con esta determinación y revisará que las víctimas hayan sido satisfechas en el derecho que ha sido vulnerado como consecuencia del acto de autoridad. Muy bien, perfecto. Estimados amigos, esta es una pauta muy importante sobre esta asignatura. Con esto vamos a concluir esta serie de resúmenes ejecutivos para esta asignatura: Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales. Los puntos más importantes que analizamos nosotros en esta última unidad son los siguientes. Atención. Muy bien. Empezamos. Respecto a todo esto, señalamos que hay un sistema internacional de protección de los derechos humanos. El internacional y los regionales. En cuanto al internacional, señalamos la base con la creación de la ONU, ¿sale? También señalamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y diversos protocolos en materia de derechos humanos. Y a nivel regional, principalmente hablamos de la OEA, ya hablamos de los documentos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, señalamos que los documentos, el marco normativo de referencia son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y los distintos protocolos en materia de derechos humanos que complementan a la Declaración y a la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Los órganos que integran el sistema interamericano son dos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Ya mencionamos algunos de los derechos que contemplan estos documentos internacionales y bueno, recordemos que antes de acudir a la jurisdicción interamericana
hay que agotar la jurisdicción ordinaria, ¿sale? Con todos los medios ordinarios de impugnación y llegar inclusive hasta la última instancia. Los derechos humanos que yo voy a reclamar, los voy a señalar dentro de mi mismo escrito de demanda, dentro del proceso jurisdiccional ordinario. Acá argumento cuestiones que tienen que ver con el tema de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Estos tres aspectos, por supuesto, que son tomados en consideración y cuando una Corte Suprema se pronuncie, necesariamente tendrá que hacer un pronunciamiento sobre estos aspectos que hemos señalado con antelación. Cuando hablamos nosotros de cómo se presentan este trámite ante la Corte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordemos, el sistema interamericano lleva el siguiente camino. Primero, agotamos la instancia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva este proceso. Primero, nosotros estaremos presentando nuestra petición. Esta es el primer de nuestra petición. La comisión va a valorar si admite, si previene o desecha. Ok. En el caso de que sea admitido a trámite la petición, pues bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a emitir una evaluación inicial, la cual emplazará la comisión a las partes y la autoridad pues podrá hacer sus observaciones. Pero lo principal que tiene esta evaluación inicial es buscar acuerdos conciliatorios. Si llegamos al acuerdo conciliatorio, acabamos con todo. Si no llegamos a un acuerdo conciliatorio, entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rendirá un informe sobre admisibilidad con la posibilidad de que posteriormente rinda un informe de fondo. Si emitiendo el informe de fondo la autoridad no cumple con esta recomendación, pues bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá presentar estos dos documentos para que al final de cuentas presente una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No podemos llegar a la Corte si no es por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estimados amigos, pues bueno, estos son los principales puntos que nosotros hemos trabajado en este resumen ejecutivo, esperando que el mismo cumpla con las expectativas y que les ayude a elaborar sus actividades correspondientes dentro de su estudio de licenciatura para el Colegio Nacional de Profesores Certificados. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y agradece toda su atención. Muchísimas gracias, estimados amigos.